El hongo negro está haciendo aún más difícil la ya complicada crisis de COVID-19 en India. Algunos médicos dicen que es como vivir una pesadilla dentro de la pandemia y el gobierno ya lo decretó como una epidemia. Por su alta letalidad, para muchos el hongo negro supone un desafío incluso mayor que el del propio coronavirus. Y en este video respondemos 5 preguntas clave para entender esta enfermedad y su relación con el coronavirus. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el hongo negro y cuáles son los síntomas? Es una infección por hongos y su nombre científico es mucormicosis. Se trata normalmente de una enfermedad rara producida por la exposición al mucor, un hongo que generalmente se encuentra en el suelo, las plantas, el abono y las frutas y verduras en descomposición. El apodo de hongo negro viene de uno de sus síntomas, porque puede causar un ennegrecimiento o manchas en la piel alrededor de la nariz. Además, los pacientes suelen presentar, entre otros síntomas, congestión y sangrado nasal, hinchazón y dolor en el ojo y problemas de visión. La mucormicosis afecta a los senos paranasales, el cerebro y los pulmones, y puede ser potencialmente mortal en personas gravemente inmunodeprimidas, como por ejemplo pacientes con cáncer o personas con VIH-Sida. De hecho, lo más preocupante del hongo negro es que tiene una tasa de mortalidad muy alta, del 54%, muchísimo más alta que la del COVID-19, por ejemplo, que es del 2 al 3%. No se trata de una enfermedad contagiosa, es decir, no se propaga por el contacto entre humanos o con animales, pero sí por las esporas de los hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente y que son casi imposibles de evitar. ¿Cuán extendido está? Los estados occidentales de Gujarat y Maharashtra son los más afectados. Allí se acumulan más de la mitad de los enfermos. Pero al menos otros 15 estados han contabilizado cientos de casos más, así que el gobierno indio le pidió a 29 estados que declaren la enfermedad como una epidemia. Ahora, lo que encendió la alerta de los médicos en el país es que el hongo negro se estaba presentando en personas que se habían recuperado del COVID-19. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el hongo negro y el coronavirus? Varios doctores que están tratando a pacientes con hongo negro en India le dijeron a la BBC que los síntomas suelen aparecer entre 12 y 18 días después de que el enfermo se recupera de COVID. Uno de los doctores que habló con la BBC dijo que la mayoría de los infectados que había tratado con hongo negro eran hombres que habían sido medicados con esteroides cuando estaban enfermos de COVID-19 y además que la mayoría eran diabéticos. Y de momento todo apunta a que la principal causa de la infección por este hongo tiene que ver precisamente con el uso de esos medicamentos, los esteroides. Este tipo de medicinas, como la dexametasona, que han permitido salvar miles de vidas en pacientes con COVID-19, reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los daños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir al coronavirus. Pero lo hace inhibiendo el sistema inmunológico y eso es lo que le da a estos hongos la oportunidad perfecta para proliferar. Pero además los esteroides hacen que aumenten los niveles de azúcar en la sangre de los pacientes con COVID, tanto si son diabéticos como si no. Y eso complica aún más la situación, porque la diabetes, en este caso inducida por los esteroides, reduce las defensas del cuerpo, así que se crea un caldo de cultivo ideal para la multiplicación del hongo. Normalmente, en pacientes sanos, es el sistema inmunológico el encargado de mantener a raya al hongo, por eso es una enfermedad rara. ¿Cómo se trata? Los médicos de India dicen que la mayoría de sus pacientes llegan demasiado tarde para ser tratados, cuando ya están perdiendo la visión. Más del 80% de los infectados con el hongo necesitan ser operados inmediatamente, según le dijo a la BBC el director médico de un hospital en India. Y si los pacientes no reciben tratamiento adecuado a tiempo, la mortalidad puede dispararse hasta el 94%. Las operaciones para frenar la infección son traumáticas porque a veces es necesario extirpar el ojo para evitar que la infección llegue al cerebro. Por otro lado, el único fármaco eficaz contra la enfermedad son los antimicóticos y no es un tratamiento barato. Se trata de una inyección intravenosa antifúngica que debe administrarse todos los días durante 8 semanas. Como te imaginarás, el tratamiento del hongo negro se ha convertido en un gran desafío para el ya saturado sistema de salud de India, colapsado por la crisis del coronavirus. Hasta finales de mayo, el país suma alrededor de 27 millones de casos y más de 300.000 muertos. ¿Por qué está pasando esto en India? Bueno, ha habido reportes de algunos casos en países de otras regiones del mundo, incluida América Latina, pero lo que está pasando en India es de otra magnitud. Allí, según algunos expertos, se creó el entorno perfecto para la propagación del hongo negro.
Para empezar, porque un factor de riesgo para padecer la enfermedad es la diabetes, como decíamos, e India tiene una de las incidencias de esta enfermedad más altas del mundo. Pero además, la crisis de coronavirus en India disparó el uso de respiradores artificiales y ventiladores mecánicos, y hay expertos que apuntan a que estos también podrían ser factores propagadores del hongo. Además, durante la durísima segunda ola de coronavirus en India, en muchos hospitales escaseó durante semanas el suministro de oxígeno y los medicamentos, y eso hizo que los doctores recurrieran sobre todo a los esteroides para tratar la enfermedad. Pero según un especialista en diabetes de Bombay, que habló con la BBC, un factor clave en la prevención del hongo negro está en administrar la dosis correcta de esteroides y solo durante el tiempo que sea necesario, así como vigilar los niveles de azúcar de los pacientes de COVID cuando son dados de alta. Bueno, espero que te haya resultado interesante la información de este video. Ya sabes que tanto en nuestra página web como aquí en nuestro canal tienes mucha más información sobre el tema del coronavirus. Si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal y ya nos vemos en el próximo. Cuídate.